Solo conocieron su sombra, pero nunca su nombre. Este es el caso del asesino fantasma o Phantom Killer de Texarkana. Texarkana, en la frontera de Texas y Arkansas, era en 1946 un pueblo tranquilo, hasta que en pocas semanas la luna llena se convirtió en sinónimo de terror. La prensa bautizó a los crímenes como asesinatos a la luz de la luna. En total, 8 personas fueron atacadas entre febrero y mayo de 1946, en las cuales 5 murieron y 3 quedaron heridos. Como el agresor parecía aparecer y desaparecer en la oscuridad, los vecinos lo apodaron el asesino fantasma. La ciudad quedó paralizada. La gente compró armas y no salía de noche, literalmente temiendo la puesta del sol. En la fría noche del 22 de febrero de 1946, Jimmy Hollins y su novia Mary Jane Larraín habían ido al cine y luego estacionaron su coche en un camino solitario cerca de Texarkana. Apenas habían disfrutado unos minutos de privacidad cuando de pronto apareció un hombre con la cara oculta tras una capucha blanca, empuñando una linterna y un revólver. Con voz amenazadora les gritó algo así como: "No quiero matarte, chico, haz lo que te diga", y les ordenó salir del auto. El agresor obligó a Hollins a quitarse los pantalones y lo golpeó 2 veces en la cabeza hasta dejarlo inconsciente. A Mary también la hirió gravemente. También, utilizando el cañón de su arma, la agredió de una forma que no puedo mencionar. Aterrorizada y desangrándose, ella suplicó al desconocido: "Adelante", antes de que él, de forma inexplicable, se diera vuelta y desapareciera entre las sombras. Mientras tanto, Hollins recuperaba el conocimiento y, a pesar de la hemorragia y fracturas en cráneo, consiguió llegar cojeando a la carretera. Mary corrió hacia una granja vecina y golpeó la puerta hasta que un granjero la dejó entrar y llamó al sheriff. Milagrosamente, ambos sobrevivieron al brutal ataque. Lo único que pudieron contar es que el agresor era alto y delgado, de 1,80, pero nunca lograron ver su rostro. Ese primer ataque, aunque no mortal, fue el presagio de una pesadilla que apenas comenzaba. Un mes después, el 24 de marzo, en una noche lluviosa, la leyenda tomó una forma sangrienta. Cerca de la medianoche, un conductor vio un viejo carro Oldsmobile varado a un costado de la ruta bajo la lluvia. Al acercarse, descubrió con horror que en el asiento delantero estaba el cuerpo de Richard Griffin y en el asiento trasero el de Polly Ann Moore. Ambos habían partido de este mundo por un revólver calibre 32 en la nuca. Los bolsillos de Griffin estaban volteados hacia afuera, señal de que había habido un robo, y se vio que en el suelo había un charco de sangre a unos 6 metros del coche. La policía concluyó que probablemente a Polly fuera del vehículo y luego arrastraron los cuerpos dentro para fingir algo. Solo hallaron casquillos de calibre 32 en la escena. La lluvia intensa borró cualquier huella o pista que pudiera quedar. Hasta ese momento, el pueblo no había relacionado estos asesinatos con el asalto de febrero, pero tras esta doble masacre, los investigadores unieron los hechos y comprendieron que un asesino serial rondaba la región. La tragedia siguió en la primavera. El 13 de abril, la adolescente Betty Jo Booker, de 15 años, una alumna brillante y saxofonista, salió de una presentación musical en el VFW Hall. Un compañero de escuela, Paul Martin, de 16 años, se ofreció a llevarla en auto a una fiesta de pijamas. Como otros fines de semana, primero se estacionaron en el famoso Spring Lake Park, un lugar de citas nocturnas. Al día siguiente, por la mañana, un viajero encontró el cuerpo de Paul tendido junto al camino. Había recibido 4 disparos, en el pecho y en el rostro principalmente. Minutos después se halló a Betty, a 1,5 kilómetros de allí, completamente vestida, con abrigo abrochado y con un disparo en el pecho y otro en la cara. El auto de Paul apareció aún con las llaves puestas cerca de unas vías del tren y faltaba el saxofón de Betty. Estos fueron los terceros y cuartos asesinatos, 2 jóvenes brutalmente ejecutados al amanecer. La conmoción fue enorme. Antes de enterrar a las víctimas, el gobernador ofreció una recompensa y llegaron Texas Rangers desde Austin. El carismático Manuel Longwolf González lideró el grupo de investigadores en la escena. González apareció en los medios asegurando que resolverían el caso y pronunciando frases casi de película. Recomendó a los ciudadanos revisar las cerraduras de sus puertas y conseguir una escopeta de doble cañón para cualquier intruso. Aquel anuncio, al mismo tiempo grandilocuente e intimidante, aumentó la histeria. Vecinos aseguraban: "Dormí con el arma bajo la almohada", preguntándose cuándo volvería a golpear el asesino nocturno. Menos de 3 semanas después llegó el asalto final, esta vez fuera de los caminos. A las 9 de la noche del 3 de mayo, Virgil Stahl
Starks, un granjero de 36 años, estaba en el sillón de su sala leyendo el periódico. Su esposa Katie acababa de acostarse cuando de pronto 2 ráfagas de bala entraron por la ventana. Virgil recibió 2 disparos en la nuca y murió en el acto. Al escuchar los disparos, Katie corrió a la sala para auxiliarlo, pero antes de que pudiera marcar al sheriff, el atacante abrió fuego de nuevo. Un tiro le destrozó la mejilla derecha, reventándole varios dientes, y otro le hizo astillar el maxilar. A oscuras y desangrándose, la señora Stark se arrastró hasta la casa de un vecino a no menos de 100 metros para pedir ayuda. En la escena del crimen, los investigadores encontraron algo inusual: charcos de sangre, huellas ensangrentadas y cartuchos de pistola calibre 22 cerca de la ventana. Aunque el calibre era distinto al calibre 32 usado antes, las huellas de los neumáticos coincidían y se asumió que el asesino fantasma era el responsable. Incluso se encontró una linterna de mango rojo dejada al huir. El periódico local publicó su foto con el titular: "Se busca maníaco sexual en los asesinatos". Este anuncio fue el último. Tras el ataque a los Starks, no se registró ningún crimen más bajo estas circunstancias. La serie de asesinatos cesó tan abruptamente como había empezado, dejando a Texarkana al borde de una paranoia permanente. Nadie pudo descubrir quién cometió estos crímenes. El caso dio lugar a decenas de pistas falsas. Entre ellas, un estudiante universitario de familia acaudalada se suicidó dejando una confesión escrita como poema, pero todo resultó ser un engaño mediático. El único sospechoso serio fue Joel Sweeney, un delincuente de poca monta con antecedentes de robo y asaltos. La policía descubrió que antes de cada ataque alguien reportaba un coche robado y abandonado. En una vigilancia detuvieron a la novia de Sweeney, quien confesó detalles que no eran públicos, pero luego cambió su declaración, se casó con Sweeney y, al negarse a testificar en su contra, el caso no prosperó. Sweeney fue juzgado solo por delitos menores, en este caso robo de autos, y quedó libre en 1973. Murió en 1994 sin haber sido vinculado oficialmente a los asesinatos. Desde entonces, el asesino fantasma o Phantom Killer quedó en la leyenda. Como dijo uno de los investigadores, este asesino es la persona más afortunada que he conocido. Nadie lo ve ni lo oye jamás. Al final, el caso sigue oficialmente abierto pero frío. Con la información disponible, Sweeney es el que más concuerda con el perfil, pero jamás fue condenado. Otros sospechosos han salido a la luz en discusiones y libros, pero nadie aportó pruebas definitivas. El mito del asesino fugitivo permanece intacto. La historia de Texarkana se convirtió en leyenda urbana y en cine de terror. En 1976 se filmó la película La ciudad que temía el anochecer, un slasher que aseguraba estar basado en hechos reales. Su eslogan decía: en 1946, este hombre a 5 personas. Hoy todavía ronda las calles de Texarkana, Arkansas. Aunque la película tomó licencias dramáticas, mantuvo viva la memoria del caso. Con los años han aparecido libros, documentales y podcasts que reexaminan la investigación. En Texarkana, el tema aún provoca susurros de madrugada. Nadie sabe si el verdadero asesino fantasma o Phantom Killer quedó bajo tierra o sigue acechando en las sombras. Si te ha gustado o quieres más contenido como este, entonces apóyanos con cualquiera de las siguientes acciones. Deja tu like, comparte o suscríbete y activa la campanita. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.